Me apetecía haceros un vídeo contando toda la odisea para el diagnóstico del síndrome que padece Rosalie. El diagnóstico nos lo dieron en marzo de este año, 2021, pero es verdad que nosotros empezamos a mover pues tema neurólogo, tema neuropsicólogo, tema de toda atención temprana en noviembre del año pasado, o sea, 2020. Ya lo he dicho en alguna ocasión, nosotros como que se nos vino todo encima cuando una pediatra de planta, estando Rosalie ingresada por una infección muy fuerte, pasó por nuestra habitación y bueno, estaba yo en ese momento porque por el tema COVID solo dejan estar a uno de los papis. Entonces estaba yo en aquel momento y lo que recuerdo es que me dijo, bueno, con esos rasgos dismórficos que tiene le habrán hecho ya pruebas genéticas. Entonces es cierto que la pediatra que llevaba a Rosalie, en el momento en que percibió que había pues determinados retrasos, sobre todo a nivel motor, es verdad que nos mandó alguna prueba genética, pues nos mandó cariotipo, nos mandó tema de pruebas metabólicas, salió todo bien. Y aunque había cosas que todavía no nos cuadraban del todo, pues al final Rosalie siempre ha ido consiguiendo las cosas, aunque un poquito más tarde, siempre las conseguía. Entonces como que creo que al final su pediatra pues se relajó, porque al final, bueno, cada niño tiene su ritmo y eso está bien. Al decirnos esta pediatra lo de los rasgos dismórficos, que es verdad que yo en aquel momento estaba muy bloqueada, yo no pude decirla nada más que sí que le habían hecho algo. Llamé a Rubén, para lo que no lo sepáis, Rubén es el papá de Rosalie, y bueno, pues le dije, ¿no? Yo pues muy afectada de que me estaba diciendo, yo busqué en internet que eran rasgos dismórficos porque no lo sabía. Los rasgos dismórficos son rasgos pues que llaman la atención, que se salen de lo normal. Y están asociados comúnmente con síndromes genéticos, mutaciones genéticas. Entonces, pues entiendo que esta pediatra al ver a Rosalie, que no la conocía de nada, pues evidentemente pues lo dijo, ¿no? Porque era al final su papel. Para nosotros tengo la sensación de que aquellos días, además de estar muy preocupada por Rosalie, por la infección, ¿no?, que tenía, estaba muy malita. Pues tengo la sensación al final de que alguien viene a echarte en cara algo que tú estás viendo todos los días pero no te estás enterando, ¿no? Como que, no sé, ¿no? Como si estuviéramos negándolo, como si estuviéramos... Pero bueno, al final nos hizo movernos, nos hizo darnos cuenta de que podía ser, ¿no? Que podía ser que estuviera pasando algo. Al día siguiente, casualidad de todo esto es que teníamos hora con la pediatra de Rosalie, como estaba ingresada, yo lo que hice iba a llamar para anularla, pero al final lo que hice fue llamar para hacer la telefónica. Entonces cuando bueno, me llamó, pues le conté un poco lo que nos había hecho esta pediatra y bueno, pues me vino a decir con mucho cariño, es verdad que mucho tacto, pues que claro que un poco las pruebas que ella había pedido era porque ella también veía estos rasgos. Bueno, pues le pedimos que nos hiciera un informe, que nos contara y demás, un poco para moverlo. Por otro lado, bueno, nosotros estábamos llevando todo por privado, entonces empezamos a moverlo también tema público. Acabamos teniendo cita en La Paz, en la actual doctora de Rosalie, la neuróloga. Esto fue en diciembre, la cita que teníamos con ella. Y bueno, pues vino un poco a confirmar, ¿no?, exactamente pues que sí, que efectivamente que había cierto retraso, pues a nivel sobre todo comunicativo, social, el tema del lenguaje en aquel momento no decía ninguna palabra, no señalaba y estaba como muy desconectada del entorno. Y
En aquel momento es verdad que no se habló de síndrome como tal a nivel genético, o yo no recuerdo que la doctora me hablara de ningún síndrome en concreto, pero sí que se mandó un array y X frágil, que es una analítica genética que descarta un montón de síndromes que son los más comunes a nivel genético. Y X frágil, que es otro síndrome también. Y pues yo creo que lo tuvimos, bueno, creo no, fue Nochebuena del año pasado, hace justo un año. Nos dieron los resultados de que era todo negativo y nosotros, bueno, pues os diría un poco ilusos, la verdad, pensamos que ahí se acababa todo, ¿no? Como si no hubiera más síndromes, pero al final como que vas poniendo la meta, venga, pues puede ser esto, ¿no? Entonces empiezas a leer en internet, que sí, que está muy malo de leer en internet, pero es que necesitas respuestas de alguna manera. A tu hija le pasa algo y nadie te da respuestas, o por lo menos no teníamos la sensación de que nadie era lo suficientemente claro. Creo que la única persona clara fue aquella pediatra de planta, que aunque me hiciera polvo en aquel momento, pues creo que si ella no nos hubiera dicho eso, o no me hubiera dicho eso, creo que no hubiéramos empezado a mover las cosas como las movimos. Entonces, bueno, Nochebuena del año pasado, nos dan los resultados de la RAI, y bueno, pues es verdad que nosotros, bueno, yo al ser psicóloga, pues tenía una persona cercana que estudió conmigo y que se dedica al tema de atención temprana, es neuropsicóloga. Y bueno, pues lo primero que hice fue hablar con ella. Y bueno, pues valoró a Rosalie y bueno, es verdad que los resultados no fueron horribles ni fueron al revés. O sea, al final cada niño tiene su evolución y vamos un poco en esa línea, ¿no? Hay que reforzar el tema de la comunicación, ¿no? y el lenguaje. Sobre todo el tema de la interacción social y demás, la mirada, el señalar, bueno, pues hitos que van consiguiendo los niños. Bueno, pues en Rosalie había que trabajar, estimulación e ir consiguiéndolo. Entonces, bueno, todo eso se fue haciendo, se hizo la petición al CRECOVI para el tema de atención temprana, que es la valoración con la que tienes que pasar a la Comunidad de Madrid para que te dé plaza para los recursos que hay para niños pequeños. Entonces esa valoración deciden si te dan una plaza, si no te dan una plaza, un poco desde ahí. Esto fue en diciembre. En enero, mi cumpleaños, 14 de enero, nos enteramos que yo estoy embarazada y es una muy buena noticia, pero se va convirtiendo esta noticia en una contrarreloj. Y os explico por qué. Y por eso digo lo de la odisea del diagnóstico. Para mí no ha sido solo para mí y para Rubén, ¿no? No ha sido solo exclusivamente a mi hija le puede estar pasando algo, sino a mi hija puede estar pasándole algo y los médicos constantemente me están diciendo que necesitamos saberlo porque estoy embarazada y en función de lo que sea, como que te pone encima de la mesa de que hay que tomar determinadas decisiones. Entonces, cuando nos enteramos que estoy embarazada, una muy buena noticia, empieza a convertirse en una... No sabría muy bien cómo llamarlo, pero... porque mala noticia no es, ni una carga, pero sí que, ¿no? Como que demasiadas cosas juntas. Estando yo ya embarazada, pues sí, finales de enero tiene Rosalie una nueva cita con su pediatra. Entonces esta vez fue Rubén a llevar a Rosalie a esta cita. Y bueno, se le ocurre a Rubén decirle que estoy embarazada. Y entonces, bueno, entran las prisas. Es la sensación que tengo, es algo que, bueno, ya se verá con tranquilidad, vamos viendo.
De repente vamos a hacer pruebas, tenemos que saberlo cuanto antes, hay que hacer un exoma clínico. Un exoma clínico, para quien no lo sepa, es una analítica específica de genética, pero tan específica como que tiene que ir gen por gen. Hay miles y miles de genes, así que imaginaos, ¿no? el trabajo que hay que hacer para saber que un niño tiene una mutación genética, ¿no? O qué síndrome puede tener, porque si no sabes dónde buscar, la verdad es que se convierte en un trabajo muy complicado para los genetistas. Entonces, al saber la pediatra de Rosalie que yo estoy embarazada, de repente esa sensación de todo a contrarreloj, empieza a correr prisa, todas las pruebas, todo. Nosotros íbamos por lo que os decía, ¿no? Sanidad, estábamos yendo por la neuróloga de La Paz, pero es verdad que, bueno, mantuvimos esta cita de pediatría porque, bueno, pues al final la persona que nos había llevado todo, ¿no? Todo el crecimiento de Rosalie. Y pues esta doctora nos pone en contacto con el laboratorio que trabaja con este hospital, y en este caso es la Quirón, el laboratorio es SynLab, y nos pone en contacto con el laboratorio de SynLab, con la unidad genética. Le manda un email a la unidad genética contando nuestro caso y contando pues, que teníamos necesidad de algún profesional de genética para que nos eche una mano en cómo, ¿no? cómo hacerlo y qué pasos seguir y qué hay que hacer. Entonces contacta con nosotros, tenemos una reunión con la secretaria de la unidad y nos concertan una cita con el genetista del laboratorio de SynLab. Y la verdad que no sé muy bien, pues me supongo que sería a finales de enero la cita, no recuerdo muy bien. Pero sí que tengo la sensación de, pues eso, ¿no? De una espada encima de mi cabeza, de ya no solo te preocupes por si tu hija tiene algo grave, que puede ser que lo tenga, sino que además si lo tiene tu hija, también lo puede tener tu futuro niño. Bueno, en ese momento no sabíamos que era un niño, pero recuerdo aquellas semanas como horribles. Además los médicos, ¿no? Todos se ponen encima de la mesa, nunca hablan de la palabra aborto, siempre hablan de la interrupción de embarazo. Entonces te ponen fechas para saber si Roberto tenía lo mismo que su hermana. Primero había que saber lo que tenía su hermana y después, para saber si lo tenía, había que hacerle unas pruebas. Entonces estamos hablando de que a contrarreloj, como que para hacer un exoma clínico más o menos son de 5 semanas a 7, 8 semanas, en función de también de si encuentran o no encuentran lo que ocurre. Entonces, eran esas semanas para saber el resultado de Rosalie y luego había que hacer la miocentesis o la biopsia corial en función de la semana que fuera de embarazo para hacer el exoma clínico al líquido que se recogiera con los genes de Roberto. Lo que os podéis imaginar, ¿no? La sensación de traer al mundo un bebé es algo maravilloso, a de repente se convierte en una... Tengo que estar dividida entre la preocupación por Rosalie y la preocupación futura de todo lo que vaya a venir y la decisión de hacer o no hacer algo, ¿no? con nuestro bebé. Finales de enero tuvimos la reunión con el genetista, entonces bueno, un poco lo que nos vino a decir es que cuanto más información tuviéramos sobre lo que le pasaba actualmente de síntomas a Rosalie, pues más información tenía para poder como hacer, ¿no? la medición de los genes como más concreta, ¿no? Como que cuantos más síntomas, o sea, cuanto más información se tuviera, más hipótesis certeras podría tener, y así la búsqueda de qué era lo que estaba pasando pues sería más rápida. Pues al final es como buscar una aguja en un pajar, exactamente igual. Entonces
la neuróloga de La Paz, su neuróloga, le mandó, cuando nosotros fuimos a principios de diciembre, le mandó una resonancia, un electroencefalograma, unos potenciales, no, potenciales evocados, no, eso fue por otro lado. Sí, la resonancia y los potenciales, el electroencefalograma y las analíticas que ya estaban haciéndose. Entonces, con esa información, lo que nos decía el genetista es que cuanta más información tuviera la resonancia, mejor, porque había determinados síndromes y mutaciones pues que daban mucha información si tenía algo a nivel cerebral. Entonces, la resonancia se hacía a principios de febrero. Entonces, pues se hizo la resonancia, odisea para encontrar los resultados porque nos la hicieron en la Ruben Internacional, pero era a través de la pública, entonces no podíamos acceder a los resultados porque no podíamos, ¿no? Tardaban un tiempo y no podíamos recogerlo nosotros. Entonces conseguimos los resultados de la resonancia para poder dárselos al genetista, que pues en aquella resonancia salió que tenía lesiones inespecíficas en sustancia blanca, que eso es verdad que pues cuando lo vimos nos asustó bastante. Tuvimos la reunión con el genetista con toda la información y entonces acordamos de hacer el exoma clínico. Fuimos a hacernos la analítica, sacaron sangre a Rosalie, nos sacaron sangre a nosotros dos y pues esto fue a finales de febrero. Los resultados nos lo dieron a finales de marzo. Algo que pasó es que justo a finales de febrero tuvimos otra cita con la neuróloga de La Paz y ella le conté pues todo lo que estábamos haciendo con el tema de genética y demás, y entonces me dijo que si quería ella nos podía derivar a la unidad genética de La Paz para tener más información y demás. Entonces nos derivaron y pues tuvimos la cita la semana de antes de darnos todos los resultados del exoma clínico. Fue curioso porque el genetista del laboratorio SynLab había sido compañero de la unidad genética de La Paz, entonces le conocían y entonces se coordinaron, ¿no? Todo lo que vieron desde La Paz informaron al laboratorio para ver, dar más pistas para intentar buscarlo. Pues aquella cita fue bastante, por un lado bien, porque alguien se separa a examinar a Rosalie, a ver que algo la pasa y todo, y nos fuimos con la sensación de que sabían lo que tenía Rosalie, pero no lo querían decir porque no estaban, pues al final sin analítica no estaban seguros, pero ¿no? Un poco desde ahí, desde el mensaje que estaban constantemente mandando es sabemos lo que pasa, pero vamos a esperar, sabemos lo que pasa, pero vamos a esperar. Entonces, una sensación muy, muy agridulce de que alguien nos podía responder al fin, pero no querían. Pues no acertaron. Nadie pensó que iba a ser este síndrome porque, como ya sabéis, ya lo he explicado alguna vez, creo que la contaba que solo hay 200 casos en el mundo. Digo creo porque es verdad que van creciendo. Yo creo que deben estar ya más cerca de los 220, 230 más que de los 200. Pero aún así son muy pocos en todo el mundo. Y no era de los síndromes que tenían en la lista, ¿no? Cuando vieron a Rosalie, no era algo que tenían en mente. Cuando nos dieron el diagnóstico, una sensación, por un lado horrible, porque tú lo que quieres leer es que no tiene nada, que los rasgos son rasgos, pues que se escapan un poco de lo normal, pero no tiene nada. Y que todas esas cosas que has ido percibiendo y que los médicos han normalizado, pues que nada, que eran, ¿sabes? Cosas de padres neuróticos y que no estaban solo en nuestra cabeza. Pero no, cuando leemos el informe del exoma clínico y vemos que efectivamente no, mutación genética patogénica,
del gen, ¿no? Empiezas a leer muchas cosas raras y ya pone lo de síndrome de Maire y viene explicado lo que es el síndrome de Maire y te metes en internet que no hay casi información y la información que hay está muy muy desfasada, pues te asustas mucho, 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 mucho. Creo que para mí fue uno de los peores días de mi vida. Recuerdo estar Rubén y yo en casa, recibir la llamada, bueno, yo recibí la llamada de la secretaria de la unidad cuando estaba trabajando y decir no abrir el email, no lo mandaron por email y al día siguiente teníamos la reunión con el genetista para que nos lo explicara, pero el informe nos lo mandaron un día antes. Yo decidí no leerlo en aquel momento porque tenía que entrar a una sesión y se lo mandé a Rubén y bueno, pues yo llegué a casa que no lo había leído y bueno, pues horrible. La sensación es que creo que no es descriptible de ninguna manera. Fuimos a buscar a Rosalie y esa sensación de repente, ¿no? Como que Rosalie es Rosalie, pero ya no la ves como la veías porque ya es algo más de lo que era. Es una sensación muy, muy rara. Y bueno, allí es verdad que tenemos la suerte de que Rosalie está en un colegio en el que se cuida mucho a las familias y nos sentimos muy, muy recogidos, muy apoyados. Desde aquí dar las gracias a su cole y a pues, las maravillosas profesionales que en ese momento pues se dieron cuenta de que algo estaba pasándonos. Y ahí, pues os podría decir que termina una odisea, pero en realidad no termina, es el comienzo de algo más. Y es curioso porque el exoma se pone que es una mutación genética de novo. Es decir, que Roberto no podía. Siempre hay un porcentaje, ¿no? Muy, muy bajito, pero siempre hay un porcentaje de que lo pudiera haber tenido también. Pero recuerdo que la gente me decía, no, bueno, pero es de nuevo. Ya, pero yo estaba preocupada por Rosalie. La verdad es que se me quitó un peso de encima, pero en realidad fue un peso que no noté, porque había un peso mayor y es el de repente te das cuenta de que tu hija tiene un síndrome que no tiene cura y no tiene tratamiento y que no sabes qué va a ser de ella en el futuro. Y bueno, pues te cae todo encima, como os podéis imaginar. Yo creo que no me dejó nada de el camino hacia el diagnóstico. Termina una historia y comienza otra que pues estamos viviendo en el presente y que pues a día de hoy os puedo decir que seguimos con este proceso emocional de duelo hacia que nuestra hija tiene un síndrome.